astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv, el espacio de reflexión que permite llegar hasta ustedes las reflexiones, opiniones siempre bien documentadas sobre los temas de atención especial en la agenda mexicana. Les saluda Raúl Fraga y doy la bienvenida como cada emisión a mi colega y amigo José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos hacen favor de seguir. Y el día de hoy tenemos un problema, efecto de las grandes complicaciones que representa trasladarse. Nuestro invitado original, el maestro Abraham García Ibarra, periodista de investigación, no ha podido llegar al estudio. Ojalá y más adelante podamos tener la oportunidad de llevarles la reflexión sobre lo que está pasando en el régimen de partidos en México y de manera particular qué va a suceder con el caso Puebla. Y por eso agradecemos de manera especial la presencia y participación que hoy nos permite un joven politólogo, experto en el análisis de los temas claves de la agenda mexicana. Él es el maestro León Mercurio Yáñez Rábago, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido. Que además, vamos a decirlo, nuestro joven analista que hoy está con nosotros es una persona perfectamente documentada que comentará con ustedes cuál es su análisis, la visión de los jóvenes analistas sobre un tema crítico: los partidos políticos y cómo se retratan a la luz de los tiempos de cambio en cuanto a su ideología, declaración de principios y actuación en escenarios preelectorales, electorales y en el ejercicio de poder. Nos gustaría que empezáramos, por favor, conociendo cuál es tu diagnóstico de cómo está el régimen de partidos hoy por hoy en México. León, adelante. Pues muchas gracias, Raúl. Fíjate que lo que hemos estado viendo a través de cómo el tiempo ha pasado y cómo ha cambiado la personalidad, si lo podemos decir así, de cada uno de los partidos políticos, los cuales tienen la intención de representar a ciertos grupos de la población, nos estamos empezando a visualizar en un entorno donde ya no hay una personalidad. Ya los partidos se están desdibujando. Y como varios analistas también ya lo han estado poniendo en el tema, están dejando a un lado las ideologías, sus principios, por una cuestión puramente electoral. Eso es. Y eso es terrible. Político. Eso es terrible para nuestra democracia, sí, y para la representatividad que estos partidos deberían de ejercer. Sin duda es muy importante eso, León, pero también encontramos que tan es grande la falla que esta vez ganó un movimiento político y no un partido. Exactamente. Exactamente. Morena es un ejemplo fenomenal de análisis político. ¿Por qué? Porque encontramos que en Morena hay tanto personajes políticos de todas los que habíamos considerado como corrientes políticas ideológicas, como de rasgos
que son contrarios entre sí. Cierto. Por un lado, en el ejercicio o en las políticas públicas, en el ejercicio del poder o en las políticas públicas, encontramos medidas que podríamos considerar neoliberales, como la reducción del tamaño del gobierno mediante el despido de empleados, como por otro lado una socialdemocracia con las rentas básicas o universales que se está proponiendo a través de los adultos mayores, el programa de adultos mayores, el programa de madres solteras y el programa, por ejemplo, de los jóvenes emprendedores. Cierto. Y para documentar el contexto histórico del sistema de partidos en México, muy brevemente recordemos que en 1918, luego de que se ha transitado ya por esa muy accidentada etapa de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, empieza el proceso de institucionalización de las fuerzas y partidos políticos que irán surgiendo y también una nueva forma de organización entre las instituciones del propio sistema político mexicano. Decíamos, en 1918 se funda el Partido Comunista, impulsado por Hernán Laborde, que al año siguiente adquirirá el nombre de Partido Comunista Mexicano. Será a finales de la década de 1920 cuando, con la formación del Partido Nacional Revolucionario, después PRM y luego PRI, se inicia una etapa sumamente importante. Como sabemos, el 4 de marzo de 1929 se fundó el Partido Revolucionario Institucional con su nombre original de Partido Nacional Revolucionario. Y también encontramos un dato muy importante cuando el día 18 de septiembre de 1939 se funda el Partido Acción Nacional, que busca toda una nueva fórmula de corte doctrinario y que a lo largo de sus primeras 3 décadas de historia no tendrá la vocación para disputar, acercarse, obtener y ejercer el poder, sino será propiamente un partido dedicado a la formación doctrinaria de sus bases. Y también es importante recordar que durante la década de 1930 a finales y durante los siguientes 3 lustros hubo el intento de crear la expresión en México del trotskismo. Se dieron 8 intentonas, ninguna pudo prosperar. Y si damos el brinco, sería hasta septiembre de 1976, cuando se fundaría el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Pero por supuesto también hubo otros partidos sumamente importantes, sobre todo el que surge el Partido Popular Socialista, que viene a generar una nueva posibilidad de reflexión crítica, doctrinaria, que le dé sustento y contenido a la vocación por el ejercicio del poder para cambiar a México. En 1954 se fundará el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que agrupa de manera fundamental a militares que han salido del ejercicio en las armas y que ahora necesitan una forma de expresión en el abanico partidario de México. Pero es a lo largo de todo esto cuando también se van dando expresiones importantes en las izquierdas que llegarán a la formación de aquel viejo Partido Comunista Mexicano, hasta que obtendrá, luego de la reforma que Jesús Reyes Heroles impulsa en 1976 desde la Secretaría de Gobernación, obtendrá su registro y entrará al campo abierto, a la luz del día, dejando la clandestinidad a la búsqueda de bases sociales de apoyo y también la disputa por cargos de elección. Después, como ya sabemos, en 1987 se fundará la nueva y muy importante expresión que fue un ensayo exitoso del Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, entre otros, que impulsan una candidatura, la primera presidencial del ingeniero Cárdenas, y que disputarán en las urnas en las muy complicadas elecciones de 1988. Y en adelante encontraremos otras expresiones político-partidarias y de fuerzas que también vienen a buscar adentrarse en este gran abanico, pero definiendo su declaración de principios, su ideología y la hoja de ruta que buscaban los condujera. Hoy, como dice nuestro invitado, el maestro León Mercurio Yáñez Rábago,
el asunto es totalmente distinto, Mercurio. Así es, si recordamos justamente en este largo pasaje de nuestra democracia mexicana, cuando el PRI se institucionaliza, viene consigo la consigna de cumplir con la Constitución y las promesas de la revolución, ¿no? Sí, definitivamente. Incluso encontramos que los principios de los partidos más importantes desplazados tienen que ser, replanteados, válgase la expresión, Sí, por el asunto de que se están enfrentando a una nueva coyuntura política, León Mercurio. Así es, justamente. A lo que voy es que al ser representantes de los principios de la Constitución, viene con una idea de socialdemocracia, de una idea de centro, donde el mercado es libre, pero el Estado está siempre vigilando que no haya abusos, ¿no? Que esto se va transformando sin haber transformado justamente los principios básicos o los documentos básicos de los partidos, como en este caso del PRI, a pesar de que el ejercicio del poder y los personajes que ejercieron el poder surgen y debieron haber leído estos documentos básicos para haber aspirado a una candidatura y a un puesto de elección impulsados por esa plataforma. Entonces, a partir de ahí, se supone que estos personajes que impulsan los cambios, que van desarticulando un sistema de protección social, un sistema donde el Estado puede garantizar el ejercicio de los derechos sociales, empieza a verse transformado por una corriente ideológica muy interesante. Muy bien, después de la pausa seguiremos adentrándonos en este espacio clave. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo los medios de comunicación y las grandes transformaciones políticos, sociales, culturales, ideológicas de México hoy presentan otro espectro en los partidos y fuerzas políticas? Sigan aquí. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Durante décadas, la forma de llevar a cabo la práctica de la relación comunicacional entre los dirigentes de los partidos políticos, las cúpulas y los elencos de poder partidista y los ciudadanos tenía que ver fundamentalmente en la época de las campañas de los recorridos puerta a puerta, las grandes pintas en los cerros, en los espacios públicos. Pero esto vendría a cambiar de manera muy importante en los últimos tiempos, cuando los nuevos paradigmas, sobre todo los vinculados con la comunicación digital, dejan de lado toda esa vieja forma de comunicación en los partidos. Y hoy por hoy, los medios de comunicación digitales, las tecnologías de la información y la comunicación son las que marcan la pauta en el acercamiento, sensibilización y garantía de apoyo en las urnas para todos los partidos dentro y fuera de México. Nada más recordemos brevemente que en 1959 llega el primer equipo de cómputo a nuestro país. Era una computadora gigantesca traída por la Universidad Nacional Autónoma de México y comprada por la Dirección General de Información, hoy conocida como INEGI. Y al paso de los lustros será un crecimiento paulatino que llegará hasta el dato de que en el año 2018, mayo de 2018, 17 de mayo, Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación, México contaba ya con 79.3 millones de internautas, desafiante escenario en plenas campañas presidenciales del 2018. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos grandes cambios y los paradigmas que llegan, Mercurio? Justamente la tecnología debe de acercar a la gente con los candidatos. Tenemos la comunicación, como sabes, el ciclo de la comunicación, que es el receptor, el emisor, que cuenta con un mensaje. Normalmente en las campañas políticas el flujo de comunicación era muy lento, donde el emisor, el candidato o el partido político transmitía su mensaje y el ciudadano solamente era un ejercicio de recepción y nada más. Pasivo, incluso. Era una democracia pasiva, si lo queremos ver así, como la participación ciudadana como eje fundamental del ejercicio del poder. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, se está revirtiendo en donde los candidatos escuchan los mensajes mediante las TICs de la ciudadanía y con ello pretenden, o es la idea, generar acción pública una vez estando en el cargo para satisfacer a sus electores y a la ciudadanía. Sin embargo, esto en nuestros políticos no lo hemos visto como tal. No ha surgido esta pasión por atender las necesidades de la ciudadanía. Y el ciudadano que hace un tweet, que hace una publicación, que hace incluso un video, es un ciudadano medianamente informado que le preocupa su comunidad política, que le preocupa el entorno en el cual habita. Y por eso toma unos segundos de su tiempo mandar un mensaje con una necesidad, un mensaje que es representativo, sin duda. Cierto. En ese sentido, parece que el régimen de partidos fue encontrado de sorpresa con las nuevas tecnologías. Y tan es así que el único que logró aprovechar las benditas redes sociales fue Andrés Manuel y el equipo, más bien, más que Andrés Manuel, el equipo que estaba atrás de él, y lograron aprovechar perfectamente
el hartazgo de la gente Claro. en contra de los políticos ya conocidos y que formaban parte del séquito de candidatos, y los demás partidos no lograron montarse en las redes sociales ni manejar un discurso coherente, contestatario, que los posicionara en la preferencia electoral. Entonces, ¿por qué ganó Morena? Precisamente porque supo manejar ese hartazgo y porque la gente ya no quería más de lo mismo con los candidatos como Anaya y como el propio Mid. Entonces, hasta este momento se ve que los partidos políticos no han logrado repuntar ni siquiera en ningún momento su comunicación política. Eso es muy importante porque Cierto. sin comunicación política se viene abajo su presencia en el gusto electoral para los próximos, las próximas campañas. Y justamente aquí, si me permite, Raúl, es Sí, un adelante. punto muy importante, ya que me atrevería a decir que de una democracia institucionalizada como la que nos ha costado mucho trabajo, muchos recursos financieros, incluso muchas vidas, estamos pasando ahora a una democracia personalizada. Otra vez estamos basándonos en el personaje, ¿no? ¿Por qué va esto? El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, a pesar de haber lanzado una campaña muy importante en los medios electrónicos, no quisieron, diría yo, reflejar cuál es la petición de la gente, porque todo México deseábamos como lema de campaña la lucha contra la corrupción. Después de todos los periodicazos que se dieron, toda la información que se reveló de los desvíos de recursos, 1. 2. Queríamos justicia, no solo saber que había habido grandes desvíos de recursos, sino que se pagara por ello. Y el único que venía manejando un discurso similar que se acomodó fue el ahora señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no es, me parece, en su persona quien haya visto las redes sociales, porque en este caso me apostaría a que las redes sociales se adaptaron al mensaje de López Obrador y los otros candidatos intentaron al final de la campaña bajar ese número de electores, pero no lograron adaptar ese mensaje. Y a partir de ahí es que en otros casos, que si quieres después hablaremos, como el candidato deja al partido atrás. Es cierto, y en estas grandes transformaciones políticas, sociales, económicas, religiosas y de todo tipo, un asunto clave que ya mencionó Pepe Sobrevilla es el referente a la comunicación política. ¿Cuándo llegan en México y empiezan a cambiar los usos y costumbres de los políticos? A principios de los años 90, cuando se impulsa el primer diplomado de comunicación política en la Universidad Iberoamericana y que es coordinado, diseñado por José Antonio Sosa Plata. Después de la pausa, penetraremos en todo lo que sigue pasando en esta muy importante etapa de la vida del país. Sigan aquí. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Los estudios que cada mes miden el nivel de credibilidad y confianza en las instituciones en México arrojan desde hace varios años datos críticos que nos indican que de las 15 instituciones que se siguen permanentemente, 3 están siempre en los primeros lugares y son las universidades, el ejército y la iglesia. Y los medios de comunicación se mueven entre el 4º y el 5º lugar, pero también, además de otras instituciones, 3 siempre se disputarán los últimos y degradantes últimos lugares, el 13, 14 y 15. Y son precisamente los partidos políticos, los policías, las corporaciones policíacas y los diputados federales. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo esto a la vista de un joven preparado como tú, Mercurio? Pues mira, Raúl, yo creo que aquí el problema está en que no hay una conexión o está muy en forma de embudo entre la población y sus representantes. Y a esto lo transformamos a los cambios generacionales. Cierto. Aquí creo que los partidos clásicos no han sabido reencontrar a su base juvenil. Hay movimientos como Acción Juvenil que en el Partido Acción Nacional que cuentan sí con unos medios para atraer jóvenes, pero es muy cerrado y además siempre son entre ellos. He conocido compañeros que han estado ahí y pues sí me han comentado que cuando surgen preparados a partir de las universidades y demás, simplemente los hacen como asesores en el mejor de los casos. Los relegan y no dejan que sean figuras públicas, ¿no? Y por otra parte, encontramos que la juventud tiene una renuencia a la participación política, ese es un hecho. Sin embargo, en estas elecciones pasadas,
gran parte de los jóvenes decidieron esta elección. En Cierto. ese sentido, ¿qué es lo que identificó estos jóvenes al Movimiento de Regeneración Nacional? Pues mira, es una pregunta muy buena. Yo creo que surge no en esta elección, sino en la elección anterior, Sí. cuando el movimiento 132 Claro. empezó a levantar las cejas entre los jóvenes. Empezó a decir, bueno, a ver, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no aceptan nuestras preguntas? Justamente como lo que veníamos hablando, Raúl, sobre el ciclo de la comunicación, ¿no? Donde los jóvenes preguntan y los candidatos responden. En un ejercicio muy bueno, pero esto surgió en la iniciativa privada, en la universidad privada, y lo que es maravilloso, que en otras universidades públicas y privadas surgió un ejercicio muy similar para hacer conciencia en la juventud de la importancia de la participación política. Y eso se transforma después de estos 6 años de Enrique Peña Nieto en una conciencia donde, uno, los mensajes de comunicación en los medios electrónicos son muy rápidos, muy cortos. Y esto, como bien lo sabes, Raúl, en la comunicación es básico. Los jóvenes empezaron a ser moldeados algunos y otros a moldear mentes para que en esta pasada elección, después de todos los fracasos y éxitos que tuvo la administración pasada, pudiese generar una conciencia política en los jóvenes hacia una persona, hacia un candidato, hacia un movimiento de regeneración, como Morena lo ejemplificó a través de la comunicación política. Es cierto ese hecho que se dio en mayo del año 2012 en plenas campañas presidenciales, cuando el entonces candidato Enrique Peña Nieto del PRI asiste y se genera este movimiento ascendente que marcará, como muy bien lo dice León Mercurio Yáñez Rábago, estas nuevas prácticas. Pero también habríamos que recordar que durante muchas décadas en los usos y costumbres de los políticos en México respecto a los medios de comunicación privaba la siguiente lógica. Se decía, la radio, o si apareces en radio, ganas fama. Si apareces en prensa, más bien, si apareces en televisión, ganas popularidad. Pero si apareces en medios impresos, ganas credibilidad. Fama, credibilidad y además popularidad eran los grandes objetivos meta que los políticos mexicanos buscaban durante mucho tiempo. Hoy las cosas son totalmente distintas. El término o los nuevos paradigmas sustentados en las tecnologías de la información y la comunicación y el poderío del periodismo digital que precisamente nos permite llegar con esta señal global a las comunidades digitales del mundo, está sobre todo sustentada en la capacidad de generar contenidos, de saber qué se dice, para qué se dice, ante quiénes se dice, claro, las reglas de oro de siempre del discurso y sobre todo ganar honorabilidad y reputación digital. ¿Qué desafíos se generan para los políticos de antaño que no entienden las nuevas reglas del juego de la comunicación digital, Mercurio? Pues mira, una de las causas de no entender esta comunicación, estos retos y a la juventud, fue precisamente lo que desencadenó el mayor crecimiento del Yo Soy 132. Sin duda. Cuando el Partido Revolucionario Institucional desacredita a estos jóvenes diciéndoles incluso que son porros. Sí. Y es cuando surgen con sus credenciales de estudiante diciendo, no, yo soy 132, yo soy 132. Claro. Y eso simplemente reflejó la desconexión de una, si me lo permites decirlo así, una casta política con no solo los jóvenes del país, sino con la realidad del país. Porque no es lo mismo la realidad que encontramos en Santa Fe, que en Iztapalapa, ¿cierto?, que en Naucalpan o que en San Pedro Garza García. Pero los candidatos no han sabido encontrar una forma de reflejar esas necesidades básicas que tienen jóvenes, mujeres, adultos mayores
incluso el hombre promedio de edad media, el hombre trabajador, en sus políticas públicas. Muy bien, después de la pausa nos adentraremos a un tema siempre importante, el rol que juega la mujer en la política, sobre todo las nuevas generaciones, y también cómo vienen a dinamizar un mundo que durante décadas fue casi exclusivamente para hombres. Sigan aquí. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando de política y otras cosas con nuestro amigo León Mercurio Yáñez Rábago. León Mercurio, ¿cuál ha sido el papel que han jugado las mujeres en esta administración y en las últimas elecciones? Pues fíjate que es una muy buena pregunta. Las mujeres que representan más del 50% de nuestra población han sido relegadas
Sí. En los últimos años de la política, aunque podemos encontrar casos muy específicos de mujeres que se hicieron a sí mismas y a otras que apoyaron, no ha sido una situación pareja. En cambio, hay algunos estados de la República que ya están empezando a hacer leyes para procurar y obligar, unos para procurar y otros para obligar a hacer una paridad de género en sus cámaras locales. Un caso es Zacatecas. Ahí por ley deben ser 50% hombres, Cierto. 50% mujeres. Y me parece que en la Cámara de Diputados está a punto de llegarse a ese equilibrio de 50-50. Sin embargo, las mujeres se han internado en la política de una manera abrumadora y es fabuloso. ¿Por qué? Porque traen ideas nuevas, traen una visión muy diferente, traen una forma de pensar en el ejercicio de la política muy interesante. Un ejemplo que va a tener un gran reto es la Secretaria de Trabajo y Prevención Social. Sí, con Luisa María Alcalde Justiniani. No, es Cierto. alcalde Luján, Sí, claro. porque es hija de doña Berta Luján. Así es. Tú tienes el privilegio, ganado a pulso por supuesto, de haber terminado una licenciatura y una maestría, lo que te retrata de cuerpo completo como el portador de lo que debería ser el fin aspiracional de los jóvenes, de las nuevas generaciones sobre todo, prepararse, estudiar y tener la capacidad de generar el pensamiento crítico. ¿Cómo observas lo que viene en el inmediato plazo para México, luego de que, a pesar de que acabamos de tener una quebrantadora etapa electoral 2018, ya se preparan no nada más los políticos, claro, no nada más para las intermedias del 2021, sino la disputa ya por las nominaciones a la presidencia del 2024? Pues mira, Raúl, estamos en las elecciones y es una situación muy importante. Todo, yo creo, vamos a poder tener el primer corte en los 100 días, Sí, claro. ¿no?, de gobierno, donde vamos a ver qué cambios positivos ha habido, qué cambios negativos hay, cuál es la repercusión de la comunicación política que está teniendo este gobierno federal con la población, que a pesar de que hay problemas que están afectando a los ciudadanos de manera directa, y no en 3 meses, no en 6 meses, hay un importante respaldo a estas medidas. Cierto. Y eso es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque en comparativo, de política comparada, de la acción política, tenemos que los primeros desgastes del presidente Peña Nieto fueron las reformas, Así es. como la reforma fiscal, justamente, La reforma energética. telecomunicaciones, que empezaron a dañar un poco su popularidad. A pesar de que no había un respaldo tan abierto a estas reformas, la gente decía, bueno, vamos a darle la oportunidad de el tiempo. Sin embargo, a pesar con los sucesos de corrupción, de desvío de recursos, ya no vimos cuál hubiera sido la conducta de la población con estas reformas. Muy bien. Definitivamente, y una de las medidas que ahorita tienen en un gran riesgo la economía del país es lo de la gasolina. Y sin duda, si López Obrador logra repuntar este problema, seguramente nadie lo va a detener. Cierto. Pero si colapsa el costo político, puede ser hasta la próxima elección de 2024, Raúl. Pero si me permites, la gente en los comentarios negativos de las redes sociales justamente Sí. está diciendo, vamos a acordarnos de esto en las elecciones intermedias, cuando ya empieza a haber una conciencia del ejercicio de la balanza de poderes, donde ahorita se le dio el carro completo, una frase que ya hace mucho no se utilizaba en el tablero de la política. Tiene carro completo López Obrador y la gente lo supo al momento de la boleta y le dio esa confianza. Ahora tendremos que ver justamente en estas elecciones intermedias quiénes son los personajes, uno, los fusibles quemados que se van a tener que cambiar,
2, los sacrificios políticos que se van a tener que hacer, quiénes los van a tener que fundir, ¿no? Y quiénes van a surgir. Porque, como sabes, en el tablero que tenemos en México hay un candidato puramente natural, que es Marcelo Ebrard Casaubon, Sí. que de haber sido relegado en un papel de coordinador regional, donde aspiraría a la Cámara de Diputados, lo cambiaron a momentos antes de entrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tiene un papel clave y fue, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ese es uno de los personajes claves que debe estar en nuestras miras para la próxima elección. Y hay que ver los otros partidos políticos qué personajes empiezan a apuntar, porque los panistas ahorita tienen que hacer un discurso de unidad, justamente, como siempre dicen que lo hacen, sacar un candidato, pero un candidato que sepa conectar, un candidato que tenga acceso a los jóvenes y que los jóvenes lo vean como un proyecto viable, un candidato que no esté quemado por la corrupción. Del otro lado tenemos a un PRI moribundo que no se sabe hacia dónde se va a ir, si va a ser una oposición cómoda o si va a enfrentarse directamente a este muro, a esta aplanadora electoral que ahora es Morena. Y un dato también muy importante es de que la sociedad política mexicana ha aprendido a madurar, a documentarse, a actuar, a exigir, a visibilizarse y además a generar nuevos pesos y contrapesos hacia los grupos de poder político, cuyas cúpulas se reparten los grandes premios electivos, las candidaturas, y que poco o nada se hace en los hechos después de que ganan las elecciones y la solución de los problemas generados en las plataformas político-electorales de campaña se quedan lamentablemente como meras referencias o anécdotas. Pero, valdría decir, la sociedad mexicana ha empezado a exhibir niveles de maduración política y de civilidad política que sin duda serán de muy buenas noticias pronto. Por último, ¿alguna reflexión, León Mercurio? Pues justamente me voy con lo que estás diciendo sobre la participación ciudadana, como la base de una nueva gobernanza, como la base de la participación política, democrática, económica, como una renovación del México que necesitamos, porque estamos pensando en un México que ya pasó, ya está atrás, y necesitamos ver el México que queremos, y no solo un proyecto de 10, 20 años, sino de un México que queremos en 1 año, en 3 años, en 6 años. Ahora sí que hay que ver de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Excelente, pues qué gusto que nos has regalado una interesante muestra de la opinión documentada, crítica, de un joven preparado y documentado también como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestro Raúl, por León la invitación. Mercurio Yáñez Rábago. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl, y gracias a quienes nos hicieron favor de seguirnos. A quienes les invitamos a que cada semana siga aquí en el espacio de reflexión donde los grandes personajes dominadores de los temas claves de la agenda mexicana comparten con ustedes sus reflexiones, sus propuestas para la mejor toma de decisiones. Raúl Fraga les agradece, invitándolos también a que reconozcamos la gran capacidad de nuestro equipo de producción para poder llegar a las comunidades digitales. Nos veremos la próxima emisión. Hasta pronto. Aztele.tv. Aztele.tv.